Bendiciones, Shalom Ubrahot, una vez más, que aquí la casa de Israel saludándoles en el nombre de Yahshua HaMashiach, dándoles la bienvenida a un nuevo video donde seguiremos compartiendo y ministrando la palabra del Eterno al pueblo que está regresando de entre las naciones, y de esta manera, deseando que el Padre a través de su Ruach HaKodesh edifique a su pueblo, a los llamados, a los herederos de la salvación. Sean bienvenidos nuevamente. Padre, te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach, recordando que eres tú quien guía nuestras vidas, quien edifica tu templo, tu casa, para la gloria de tu nombre. Sea tú dirigiendo nuestros corazones, nuestra mente, al entendimiento de tu palabra, que escuchemos tu voz atentamente, para que seamos edificados como un pueblo diligente que honra y glorifica tu nombre. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Yahshua HaMashiach. Ruach HaKodesh, ayúdanos. Amén. Bien, amados, amadas, amigos en general, pues en esta tarde vamos nuevamente a hablar de este tema hermoso, que como vemos, el Antiguo y Nuevo Testamento van de la mano, y en esta escritura pues está el plan perfecto de Yahweh. No podemos hacer a un lado el Nuevo Testamento ni a un lado el Antiguo Testamento. Los dos van de la mano, ya que uno es el fundamento y el otro es el que atestigua el cumplimiento de lo que se estipuló en el Antiguo Testamento, con la Tanakh. Así que este es el plan de Yahweh, maravilloso para todas las generaciones. Es el plan que Él estableció para que nosotros y nuestros hijos y todos nuestros descendientes y toda la comunidad a nuestro alrededor participe de la bendición de nuestro Creador. Hecha promesa a nuestro Abino Abraham, que dice y dice para toda la eternidad: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y en este plan entramos nosotros. Vamos a comenzar nuevamente en el capítulo 7 de Yirmiyahu o de Jeremías, en el versículo 21 en adelante, ya que cuando nuestro Padre Celestial sacó a nuestro pueblo de la esclavitud de Egipto, le dio una instrucción donde no se tenían que hacer sacrificios, donde no se tenían que hacer holocaustos, donde no se tenía que hacer nada que tuviera que ver con el templo. Pues en este tiempo, en este momento, al salir de Egipto iba a comenzar la travesía por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Y de esta manera, como no había templo, no había donde ofrecer los sacrificios. Por eso, de esta manera, Yahweh no le ordenó al pueblo de Israel ningún sacrificio, ni ningún holocausto, ni ninguna ofrenda ofrecida por el pecado. Ya que, como se conoce la celebración de Pesach, pues ahí el Padre nos ordena matar un cordero, pero para comerlo en comunidad, celebrando la salida de Egipto de una manera especial a la libertad. Y así que vamos a comenzar viendo lo que dicen los profetas, y después nos iremos al Nuevo Testamento, donde también dos actores principales, Pedro, llamado Kefas, y Rab Shaul, o llamado Saulo, son los encargados de seguir ministrando lo establecido en el Antiguo Testamento. Así que vamos a comenzar. Prepare su corazón, abra su mente, deje que el Espíritu le ministre en esta tarde, y después usted puede comprobarlo con la palabra, para que el Padre Eterno le edifique directamente, ya que al leer la Escritura es nuestro Padre quien va a hablar a nuestro corazón de lo que hemos estado escuchando. Le dice así la palabra, Jeremías capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice la palabra: habla Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel. Añadan ustedes no más los holocaustos a los sacrificios, y coman después la carne, que cuando yo saqué a sus padres de Egipto, no les hablé ni les ordené nada referente a sacrificios y holocaustos. Lo que les mandé más bien fue esto: escuchen la voz, y yo seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les indiqué, para que siempre les vaya bien. Pero ellos no me escucharon, ni me hicieron caso, sino que siguieron la inclinación de su corazón malvado. Me dieron la espalda y me volvieron la cara. Desde el día que saqué a sus padres de Egipto hasta el día de hoy, les he mandado continuamente a mis servidores, los profetas. Pero
Tampoco ustedes me oyeron ni me hicieron caso, y endureciendo su cabeza se portaron peor que ellos. Puedes decirle todo esto, pero serán los sordos. Puedes llamarlos, pero no te responderán. Diles entonces esto: esta es la nación que no ha escuchado la voz de Yahweh su Elohim, ni ha querido aprender la fidelidad, ha muerto, ha desaparecido de su boca. Así dice Yahweh. Yahweh, como vemos aquí, a través de los profetas, y en este caso de Jeremías o de Yirmiyahu, les está advirtiendo, les está enseñando que solo le hagan caso, que solo pongan su confianza, su corazón en las manos del Padre Eterno, para que sea Él dirigiéndolos, guiándolos y que les vaya bien. Esa es la promesa de nuestro Padre Celestial, que dice, para que les vaya bien, dice la palabra muy específicamente. Dice aquí en el versículo 23, lo que les mandé más bien fue esto: escuchen mi voz y yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Aquí no hay ordenanzas de sacrificios o de holocaustos. Aquí solamente dice Yahweh: caminen por el camino que les indiqué para que siempre les vaya bien. Qué maravillosa es la palabra, cómo el Padre instruye a su pueblo. Pero vemos que nuestro pueblo siempre hemos sido rebeldes, siempre nos hemos rebelado a la voluntad de nuestro Padre y siempre estamos haciendo lo opuesto a la voluntad de nuestro Padre. Es por esto que nuestro Padre se duele de la rebelión, de la constante desobediencia de nosotros como su pueblo. Y me incluyo yo también, porque todos estamos de una u otra manera, a veces omitimos algo de lo que nuestro Padre Celestial nos ha ordenado. Por eso es que entendemos que no hay perfección todavía. Yahweh nos mira perfectos a través del sacrificio de Yahshua. Su sangre nos cubrió, nos limpió cuando venimos a sus caminos y nos arrepentimos. Ahí que por medio de la sangre, Yahweh nos está mirando a través del sacrificio de Yahshua y nos ve perfectos porque Yahshua pagó el precio. Pero aún hay mucho pueblo que está divagando por las religiones, que está divagando por las naciones, que está omitiendo la voluntad del Padre Eterno y que no quiere obedecer, que no quiere escuchar y prefieren invocar ídolos, prefieren hacer doctrina opuesta a la voluntad de Yahweh. Y esto es lo que Yahweh nos está diciendo. Le dice a su profeta Jeremías: háblale a este pueblo, pero no te van a escuchar porque es un pueblo duro, es un pueblo que no entiende, es un pueblo que me ha rechazado. Y Él, con el amor que nos tiene nuestro Padre Celestial, siempre enviando a alguien que nos hable, siempre hablando o enviando a alguien que nos amoneste de nuestro mal proceder, de nuestras malas acciones, de nuestro mal camino. Pero no, siempre hacemos caso omiso y como hay mucho pueblo que está invocando otras deidades, como siempre esto lo enfatizo, siempre, porque este es el principal problema de nuestro pueblo Israel disperso entre las naciones. Israel, cuando, como dijimos al principio, no tenía rey, quiso hacer lo que otras naciones y Yahweh les habló del rey, pero al ver que esto era algo diferente a lo que Yahweh les había establecido, empezaron a penetrar aquí, a conocer esto de por acá y conocer aquello allá, y poco a poco nuestro pueblo se fue apartando de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso nuestro Padre, aunque nos ama, aunque quiere que tengamos comunión con Él, ve que somos rebeldes, ve que su pueblo es testarudo, desobediente, duro de corazón. Y lo que hace nuestro Padre, Él no se puede acercar directamente a nosotros, pues caeríamos muertos ante su presencia. Pero Él se vale también de instrumentos humanos, como los profetas, como los apóstoles, para enviarnos su palabra, para enviarnos la amonestación, como en este caso dice Yahweh a través de Yirmiyahu. Dice Yahweh: lo que les mandé más bien fue esto: escuchen mi voz y yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les indiqué para que les vaya bien. Pero ellos no me escucharon ni me hicieron caso, sino que siguieron la inclinación de su corazón malvado. ¿Qué era el corazón malvado de Israel? Irse a los lugares altos e invocar a la reina del cielo. Como hemos visto, la reina del cielo tiene diferentes nombres a través de las diferentes culturas, de las diferentes nacionalidades donde se encuentre
este pueblo invocando a esa deidad. Entonces, el Padre Eterno nos ha enviado a su profeta Yirmiyahu para amonestarnos. No hicimos caso. Pasó el tiempo, el pueblo de Israel fue disperso como es conocido, todavía se encuentra disperso todavía. Y lo podemos notar prácticamente donde está Israel, donde hay idolatría, donde vemos que hay lugares altos, donde vemos que se postran ante las imágenes. Ese es el pueblo de Yahweh, que está ciego, que está ignorante de lo que el Padre le había enviado, le había dado a conocer. Y es duro sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque la idolatría ha penetrado tanto el corazón de Israel que no quiere abandonar esas tradiciones. Sabemos que ellos ven que no es posible que una imagen pueda ser un milagro, que se pueda mover, pero no entiende el pueblo de Israel. Está endurecido de corazón ahí haciendo ese tipo de abominación delante de nuestro Padre Celestial. Y por eso Yahweh nos está exhortando. Nos habló también a través de Yahshua HaMashiach. Él vino a enseñarnos el reino, vino a enseñarnos a hacer la voluntad del Padre, vino aquí a dar su vida precisamente por nosotros, para que entendiésemos, pero nosotros, siempre duros, no entendimos. Y ahora, cuando vemos que ya después de la muerte de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, después de que ascendió a los Amayim, él escogió a varios de los que andaban con él, llamados discípulos o llamados apóstoles, para esta comisión de que siguieran buscando al pueblo de Israel. Le digo al pueblo de Israel porque es necesario escudriñar el Nuevo Testamento, que desde el primer libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis comienza con Israel y termina con Israel. No hay ninguna iglesia, y lo vamos a corroborar. En el Nuevo Testamento, Yahweh, o Yahshua HaMashiach más bien explícito, escoge a 2 de los apóstoles o 2 de los Shilihim para ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el capítulo 1 al 13 vemos que Pedro o Kefa es el encargado de ir a los judíos, a buscar a los judíos que estaban en la diáspora, que estaban también dispersos, y a ellos también se les ha llevado el mensaje. Y del capítulo 13 en adelante vemos hasta el capítulo 28 en el libro de los Hechos, vemos a Pablo enviado a los gentiles. Como hemos dicho, gentil es uno que se apartó del pacto, uno que estaba en el pacto pero que decidió salirse, que decidió abandonar el pacto e irse a la abominación de las naciones. Y ahí vemos entonces a esos 2 discípulos del Mashiach yendo a buscar a las ovejas del pueblo de Israel. Mateo 16 dice Yahshua: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Específicamente, cuando vemos aquí en la reunión, cuando después de que Yahshua HaMashiach resucita, en el primer capítulo del libro de los Hechos, cuando él se les aparece a los discípulos, la primera pregunta que le hacen los discípulos al maestro, le dicen, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, le dice, en el versículo 6 le preguntan: Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y dice Yahshua: no les toca a vosotros conocer la potestad del Padre, pero como les fue anunciado, esperen en el lugar apropiado, y cuando venga la promesa que el Padre les ha prometido de enviarles, entonces recibirán el poder para que estas noticias se sigan expandiendo a todos los rincones donde se encuentra Israel. Y aquellos que no son parte de Israel también, que son parte también de los que el Padre está llamando. Porque dice que es una ley solo para Israel, pero también que para el extranjero que se quiera unir a Israel, también participe de esa misma ley. Éxodo 12:49. Y esto es importante, porque Yahweh no es excepción de personas. Yahweh tiene el plan, como dice la palabra en Génesis 12:3, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es promesa que se le dio a Abraham, nuestro padre. Y por eso, en este tiempo, es el mismo propósito. Yahweh no ha cambiado su plan, ni Yahshua HaMashiach lo vino a cambiar. Él estipula en Mateo 5, 17, 19, dice que él no vino a cambiar la Torah. Él no vino a cambiar ni a callar la voz de los profetas. Dice, yo no vengo a eso, vengo a cumplir lo que el Padre me ha dado a conocer. Traerles la palabra, traerles el reino, para que ustedes salgan de su idolatría, para que ustedes salgan de su ceguera espiritual que están atados y vengan a la luz de nuestro Padre Celestial, como fue el propósito. Y ahora vamos a ir exactamente al libro de los Hechos,
en el capítulo 28, ya que esa es la causa por la cual vamos a ver el libro 3 de los Hechos, porque aquí Pedro está hablando a los judíos que se habían congregado ahí, pero les da específicamente les llama israelitas. Hechos capítulo 3 versículo 17. Perdón, Hechos capítulo 2, 17. En estos días yo derramaré de mi Ruach HaKodesh sobre mis siervos y mis siervas. Perdón, versículo 17. En los últimos días, dice Yahweh, derramaré de mi Ruach sobre todos los mortales. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días yo derramaré mi Ruach HaKodesh sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Vamos ahora al versículo 22. Dice Pedro, israelitas, versículo 22 del 2. Israelitas, escuchen mis palabras. Yahweh había dado autoridad a Yahshua de Nazaret. Escuche bien, Yahshua de Nazaret. Este de Nazaret es un punto importante, porque por esto estaban acusando a Pablo y lo llevaron ante el Sanedrín y lo llevaron ante el concilio romano para que lo juzgara, porque lo llamaban que él era el jefe, el líder de una secta llamada los nazarenos, no los cristianos, los nazarenos. Y por eso aquí Pedro afirma lo que más adelante vamos a ver respecto a Pablo, que Yahshua no formó ninguna iglesia, sino estaba llamando a los dispersos en las naciones para hacerlos volver al camino por medio del nazareno, que es Yahshua de Nazaret, Yahshua HaMashiach, el que vendría de Nazaret. Dice, israelitas, dice Pedro, escuchen mis palabras. Yahweh había dado autoridad a Yahshua de Nazaret entre todos ustedes, hizo por medio de él milagros, prodigios y cosas maravillosas, como ustedes saben. Sin embargo, ustedes luego lo entregaron a los malvados, dándole la muerte, clavándolo en la cruz, y así llevaron a efecto el plan de Yahweh, que conoció todo esto de antemano. ¿Qué dice Pedro? Que ya era un plan establecido desde antes de que viniera Yahshua, desde antes que ellos fueran escogidos o llamados para este propósito. Pero aquí Pedro enfatiza Yahshua de Nazaret. Aquí Yahshua está dándole el conocimiento a Pedro de dónde vendría, de Nazaret. De Nazaret saldría. Y por eso cuando Pablo empezó a predicar a los paganos, a los gentiles, le dijeron a Pablo que estaba haciendo una secta llamada los nazarenos, de los nazarenos, y que estaban judaizando, como se dice hoy día, que estaban judaizando, que quería cambiar la ley, que quería quitar los profetas y que estaba anunciando cosas diferentes de lo establecido en la palabra. Pero no es así. Por eso le puse énfasis en lo que dice Pedro. Dice Yahshua de Nazaret, porque estos son los dos principales testigos del Nuevo Testamento, aunque hay más discípulos que también anunciaron, como Lucas, como Juan, como Mateo, como Santiago, como todos aquellos que fueron los discípulos del Mashiach en su tiempo. Pero estos dos, tanto Pedro, Kefa, como Shaul, o Rab Shaul, o Pablo, son los principales que fueron a los judíos, la casa del sur, y a la casa del norte por medio de Pablo. Ahora vamos al capítulo 28, porque aquí es donde se le acusa a Pablo. Ha sido detenido en Roma, acusado de ser un líder de la secta llamada los nazarenos. Vamos a leerlo y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice la palabra, Hechos 28, versículo 17 en adelante. 3 días después, Pablo invitó a los principales judíos. Cuando estuvieron les dijo, hermanos, yo sin haber hecho nada contra nuestro pueblo, ni en contra de las tradiciones de nuestros padres. Aquí está hablando de lo que ya estaba como base. Aquí se está defendiendo Pablo. Dice, yo sin haber hecho nada contra nuestro pueblo, ni en contra de las tradiciones de nuestros padres, fui tomado preso en Jerusalén y entregado
en mano de los romanos. Ellos, después que me interrogaron, querían dejarme en libertad porque veían que no había nada en mi caso que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César sin la menor intención de acusar a los de mi pueblo. Por este motivo, los llamé para verlos y conversar con ustedes, porque en realidad, fíjese lo que dice Pablo aquí, por la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Por la esperanza de Israel es que llevo estas cadenas. No está hablando de una iglesia, no está hablando de un pueblo nuevo, sino que Pablo ha sido comisionado a los gentiles, a los que se salieron del pacto, a los que se habían paganizado. A ellos es que había sido el propósito de él ser enviado. Y lo vemos a través de Roma, de España, de Turquía. Todos aquellos lugares donde pasó Pablo era para ir a buscar a aquellos dispersos que se habían apartado de la alianza. Y nos toca hasta acá, hasta este continente americano también, y todos los demás continentes, los viajes de Pablo, donde fueron los apóstoles. Dicen los discípulos que estaban junto a Pablo. Ellos respondieron, nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta con respecto a ti, Pablo. Y ninguno de los hermanos que han venido de allá nos ha transmitido algún recado o hablado en tu contra. Pero, fíjense lo que le preguntan aquí, le dicen a Pablo. Pero nos gustaría escuchar de tu boca lo que piensas, aunque ya sabemos que tu secta encuentra oposición en todas partes. Que tu secta encuentra oposición en todas partes. ¿Cuál era? En el capítulo 24 del libro de los Hechos para adelante, acusan a Pablo de ser el líder llamada de los nazarenos. Aquí es de lo que está hablando aquella congregación que está con Pablo en este momento. Y aquí por eso le dicen, aunque ya sabemos que tu secta encuentra oposición en todas partes, él fija una fecha con ellos para discutir este asunto. Dice así, versículo 23. Fijaron con él un día y vinieron en gran número a donde se hospedaba. Entonces, Pablo expuso todo lo que quería decirles acerca del reino de Yahweh y trataba de convencerlos para que creyeran en Yahshua de Nazaret, partiendo de la ley de Moisés. Aquí la ley no ha sido abolida, y de los profetas. ¿Qué anunciaba Pablo? Lo que estaba escrito en la ley. Deuteronomio capítulo 18, donde dice Yahweh, he aquí yo les levantaré de entre sus hermanos un profeta que les hable de mi reino. Háganle caso, dice Yahweh. Va a levantar un profeta de entre nuestros hermanos. ¿Cuáles son nuestros hermanos? De entre los judíos, porque Yahshua viene de la tribu de Yahudá. Y es el profeta. Lo podemos ver en todo el libro de los Hechos cuando se encuentra con la samaritana. Ahí dice, en verdad ese es un profeta. Este es el profeta que había sido anunciado. Cuando se encuentra con la samaritana, era exactamente la casa del reino de Israel, que estaba dispersa también, pero que su capital era Samaria, y ahí se encuentra con el Mashiach, y todo lo que el Mashiach le había dicho era corroborado en su corazón, porque ella conocía también la escritura. Y los samaritanos fueron a comprobarlo y se dieron cuenta en la evidencia que era realidad que el Mashiach, que el profeta que había sido anunciado por Moshe, había estado en ese momento con ella y con ellos. Ahora ya Pablo, también escuchando y escudriñando la escritura, da a conocer esto. Dice que trataba de hablarles de Yahshua de Nazaret. Por eso lo llamaban los nazarenos, porque estaba siguiendo a Yahshua de Nazaret, y al seguirlo a él, le decían los nazarenos, porque estaba siguiendo al maestro de Nazaret. Y ya le estaban diciendo que era una secta, como lo dicen hoy, todos aquellos que se oponen a esta verdad. Todos aquellos que se oponen a este propósito del Eterno. Desde aquel tiempo ya estaba en la oposición a la revelación de nuestro Padre Celestial. Pero por eso el libro de los Hechos, de los que escribieron este libro, en este caso Lucas y los demás discípulos, afirman y confirman que aquí no hay ninguna religión llamada iglesia, sino un pueblo llamado Israel. Y aquí lo dice Pablo, aquí lo dice Pedro también, varones israelitas.
varones israelitas, le dice Pedro, en el versículo 22 del capítulo 2 de los Hechos. Y aquí en el capítulo 28 dice Pablo, en el versículo 20, dice, por este motivo los llamé para verlos y conversar con ustedes, porque en realidad, por la esperanza de Israel, llevo estas cadenas. Israel, aunque muchos dicen, la religión ha querido ocultar, que dice que Israel se perdió, que se perdió su identidad, que no sabemos para dónde se fue, y que ahora los cristianos son el Israel espiritual. Es una mentira diabólica, porque Israel nunca ha desaparecido. Aquí Pablo, aquí Pedro, los apóstoles del Nuevo Testamento están buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, podemos ver a los demás discípulos como Santiago o James, como se le conoce en inglés también, hacia dónde se fueron. Lo podemos ver para que veamos que, por ejemplo, también en Efesios 2:6, me parece que es este, vamos a ver. Sí, versículo, por ejemplo, en Efesios 2, capítulo 17, dice, vino como evangelizador de la paz, paz para ustedes que estaban lejos, para los judíos que están cerca. Por él, en efecto, llegamos al Padre los dos pueblos en un mismo espíritu. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los israelitas, que se fueron a la dispersión. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos del pueblo de los santos. Ustedes son de la casa de Elohim. Ustedes son la casa cuyas bases son los apóstoles y cuya piedra angular es Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Cuando dice, son ciudadanos del pueblo de Israel, en unas versiones cambia la temática. Pero vamos a ver también lo que dice ahora también James, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es lo que está diciendo? Este es Santiago, conocido así en español. Cuando él está también predicando, dice aquí en el versículo 1 de Santiago, versículo 1. Santiago, servidor de Yahweh y de Yahshua HaMashiach el Adón, saluda a las 12 tribus dispersas entre las naciones. Aquí está hablando otro diferente, Santiago, otro apóstol. Vamos a Primera de Pedro. ¿Qué dice Primera de Pedro? Versículo 1. Pedro, apóstol de Yahshua HaMashiach, a los judíos que viven fuera de su patria, dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ustedes, a quienes Yahweh conoció de antemano y eligió y santificó por el Espíritu para obedecer a Yahshua HaMashiach y ser purificados con su sangre. Vemos aquí la voluntad de nuestro Padre Celestial. Qué hermoso es que el Padre, haciendo un plan maravilloso, ha hecho que todos aquellos que son sus hijos y herederos de la salvación le conozcan en todo tiempo. Yahweh no ha olvidado a su pueblo. Tampoco vino a formar un nuevo grupo religioso. Yahweh vino a enseñarnos que a través de Yahshua tendríamos nuevamente el acceso, el perdón, la santificación, la separación del paganismo para ser un pueblo escogido para la gloria de Yahweh. Lo dice el capítulo 12 de Éxodo, versículo 19. Dice, ustedes son un pueblo, un real sacerdocio, llamados para la gloria del nombre del Padre Eterno. También lo dice en Pedro 2:9, dice, usted es un real sacerdocio para exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Son el mismo propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra no ha cambiado. Todo ha sido conforme el plan de Yahweh. Pero igual que el Antiguo Testamento con Yirmiyahu, cuando dice Yahweh a su profeta Jeremías que Israel no iba a escuchar porque es un pueblo duro, duro de servir, duro de absorber lo que el Padre le está haciendo. Muchos dicen que porque no había venido el Espíritu de Yahweh derramado y no podía hacerles convencer en su corazón. Ahora, pongamos que pudiera ser un hecho, pero más que esto, en el Nuevo Testamento, cuando es derramado el Espíritu, dice que el Espíritu era para convencernos, para enseñarnos, para revelarnos y para que estuviera con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que ahora en este tiempo es más factible que podamos entender el plan perfecto de Yahweh, porque ahora tenemos al Espíritu, al Ruach HaKodesh, que nos va a revelar la Escritura.
Pero sucede que la mayoría de los creyentes no leen la Escritura, que la mayoría de los creyentes solo escuchan la fábula de los diferentes pastores de las diferentes doctrinas y creen lo que se les dice, que ya Israel se perdió, que ya Israel no existe, que ya no hay ley, que ya no hay, y que todo es gracia. Siempre ha habido gracia, la gracia del Eterno ha sido por siempre. Pero la palabra, la ley, los mandamientos, todo lo que el Padre nos ha dado son instrucciones para buena vida, para que estemos cerca de Él, para que podamos tener el conocimiento y lo podamos invocar verdaderamente y salgamos de la idolatría, de postrarnos ante imágenes, de postrarnos ante ídolos, que no tienen ojos, que tienen ojos pero no ven, que no pueden ayudarse a sí mismos, mucho menos pueden ayudarnos a nosotros. Este es el plan de Yahweh. Y ahora aquí dice Pablo que fijaron un día para ponerse de acuerdo, para que les pudiera enseñar, para que pudieran ver que aunque lo estaban acusando de ser un líder de una secta religiosa, dice Pablo, yo los convoco a que vengan, a que escudriñemos la Escritura, que juntos estudiemos para que de esta manera podamos entender lo que nos dice la Escritura y que de esta manera podamos ver el plan perfecto de nuestro Padre, que aunque estuvimos dispersos, estamos nuevamente bajo el llamado de su poderosa voz, y ahora no solo por profetas, porque Pablo está leyendo lo que dicen los profetas, pero aquí él mismo, con la guianza del Ruach HaKodesh, porque ya el Ruach HaKodesh ya se había derramado, precisamente para que el pueblo recibiera poder y fuera testigo de los hechos desde la antigüedad, lo del Mashiach, y hasta la eternidad de los tiempos que estamos viviendo ahora nosotros. No quise decir la eternidad, sino hasta la posteridad donde estamos nosotros ahora. Entonces, aquí dice, ellos respondieron, versículo 23, fijaron un día y vinieron en gran número donde se hospedaba. Entonces Pablo expuso todo lo que quería decirles acerca del reino de Yahweh y trataba de convencerlos para que creyeran en Yahshua de Nazaret, partiendo de la ley de Moshe y de los profetas. Esto duró desde la mañana a la noche. Unos se convencían por sus palabras, otros no. Finalmente los judíos se retiraron teniendo fuertes discusiones entre ellos. Entonces Pablo los despidió con esta única palabra. Es muy acertado lo que dijo el Ruach HaKodesh a nuestros padres por boca del profeta Isaías. Dirígete a este pueblo y dile, por más que escuchen, no entenderán. Y por más que miren, no verán. El corazón de este pueblo se ha endurecido. Se taparon los oídos y cerraron sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos, que su espíritu comprenda y que se conviertan y yo los sanaría. Por esto sepan ustedes que se va a proclamar a los paganos esta salvación de Yahweh. Ellos sí escucharán. Aquí vemos que el corazón de Israel, en cualquier época, en cualquier lugar, donde quiera que ha llegado el pueblo escogido, formado por Yahweh, ha sido rebelde, ha sido duro de corazón, ha sido sordo a la palabra del Eterno, ha rechazado la bendición del Padre Eterno, ha rechazado la misericordia y la salvación que Yahweh dio a través de Yahshua HaMashiach. Por eso aquí envía nuevamente, dice Pablo, haciendo mención de Isaías, de Yeshayahu, el profeta, dice, este pueblo es el pueblo que ha rechazado a Yahweh. Este pueblo es el pueblo duro de servicio. Este pueblo es el que no quiere entender el llamado del Padre Eterno a sus atrios. Ahora, amado, amada, amigo, amiga, yo quiero preguntarte a ti, ¿dónde crees que está Israel? Si tú no consideras que eres Israel, ¿de qué lugar salió tu doctrina? ¿De qué lugar salió tu iglesia? ¿De dónde salió su fundamento para que tenga efecto hoy día? Mas, sin embargo, si rechazas la voluntad del Padre que te está ministrando, la verdad de su palabra, que a través de los tiempos, que a través de este último tiempo en que está todo difícil y que será más difícil, y Él está enviando sus enviados, sus escogidos, con el propósito de la salvación. Quiero que me digas, ¿dónde está el propósito de tu doctrina? Y si no has conocido, escudriña la Escritura. Ven a Él, porque el tiempo
cada día es más corto. El tiempo cada día es más violento. Y pronto también vamos a ser perseguidos por esto que estamos predicando, por la verdad. Ya vimos que tenemos un nuevo papa. No nosotros, sino el mundo. Pero así se le conoce. Y él tiene el objetivo de que esa tierra donde están nuestros hermanos judíos no sea de ellos, para que no se cumpla el plan de Yahweh. Pero como Yahweh ha regresado a su presencia a Israel y está en ese lugar llamado Jerusalén, ahí está el nombre poderoso de su presencia, ¿quién podrá impedir su plan? La religión nunca ha podido. Los pueblos de la tierra, los gobiernos de la tierra que pelean por ese pedazo de tierra, nunca lo han podido lograr. ¿Tú crees que lo van a lograr en este tiempo? Están peleando contra el Todopoderoso. Pero he aquí la mano del Altísimo. He aquí la gracia del Altísimo, que nos está dando tiempo al arrepentimiento. Nos está llamando a volvernos a Él, a dejar aquello que nos ha traído de las naciones, la idolatría, la hechicería, el culto a los Baales, a las fiestas paganas que se celebran hoy en día, y que volvamos a los atrios de Yahshua HaMashiach por medio de Él. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Él quiere que salgamos de todo eso que es tradición. Él quiere que salgamos de todo que es paganismo. Por eso dice Pablo: voy a ir a los paganos y ellos van a escuchar. Pero quiero decirte que muchos son los llamados y pocos los escogidos. La salvación del Padre Eterno la ha enviado, pero muy pocos la han aceptado, porque no es fácil este camino. Hay burla, hay rechazo, hay muchas cosas que se oponen a que uno predique la verdad, difamación y todo aquello que el enemigo quiere para que caigamos y no sigamos abriendo nuestra boca para propagar la verdad del Evangelio, para que propaguemos la verdad del Altísimo, para que propaguemos las maravillas de Yahweh y su plan glorioso, donde este plan está establecido en esta palabra, que no tiene más que la verdad eterna, para que tú y yo seamos salvos y conozcamos su propósito. ¿Quieres venir a Él? Hay que salir del pecado, hay que salir de Babilonia, hay que salir de todo aquello que nos aparta de su presencia y arrepentirnos de corazón. ¿Qué quiere decir arrepentirme? Que tengo que cambiar mi mentalidad, que tengo que cambiar mi corazón a lo que me enseñó el mundo, a lo que me enseñaron mis padres, y venir a la verdad que está escrita como una palabra de vida eterna, que es la instrucción de nuestro Padre Celestial, y que solamente cuando nos arrepentimos y nos compungimos de corazón por nuestro pecado, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos empieza a revelar esta verdad absoluta. Y ahí empezamos a salir de la religión, del paganismo, de la hechicería, de la abominación, de todo lo que es pecado, y vendremos a los pies de nuestro Padre Celestial para ser edificados como un pueblo Kadosh que exalta y glorifica su nombre. Padre, esta es tu palabra. Aquí en este momento, Padre, hay muchos de tus ovejas que aún no han escuchado tu voz, pero tú enviaste al Espíritu de la verdad para que nos aconsejara, para que estuviera con nosotros, para que nos trajera revelación. Padre, envíalo a aquellos corazones que tienen hambre y sed de justicia de tu palabra. Son tiempos difíciles, Padre, y tú estás convocando de los cuatro confines de la tierra a todos los dispersos de la casa de Israel, un pueblo para la gloria de tu nombre. Edifícalos. Si hay enfermos, sánalos. Si hay gente que esté confundida, tráeles a la luz, Padre eterno. Tráeles revelación. Tráeles prosperidad y paz en su corazón, Padre, para que puedan entender el propósito de los tiempos y que puedan comprender tu plan. Si hay aquellos que están fuera de ti, Padre, alcánzalos por medio de tu mano poderosa, y que a través de Yahshua vengamos a ti para ser el pueblo que tú estás buscando, para la honra y la gloria de tu nombre. Aleluya, bendito sea el Todopoderoso, bendito sea el Rey. Y todos sabrán que en Israel tenemos Rey, Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem, Yahweh. Ya lo sabes, pueblo, comparte, estudia. Te di varios versículos, te di Jeremías capítulo 7, versículo 21 en adelante, te di Hechos capítulo 28, 22 en adelante, te di capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 19 en adelante, para que todo esto lo puedas comprobar y de esta manera pueda ser edificado como casa de Israel. Y aquí
la palabra del Eterno que nos dice nuevamente: comerán y se saciarán y alabarán el nombre de Yahweh, que ha obrado con ustedes de modo maravilloso. Mi pueblo no será ya más confundido, y sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel, yo, Yahweh su Elohim, y no hay otro. Mi pueblo no será ya jamás confundido. Qué importante. El pueblo de Yahweh se prepara para la última batalla de los últimos tiempos. Tienes que ser edificado, conocer el propósito del Padre para que tu vida no sea igual. No importa que se burlen de ti, no importa que se rían de ti, que te rechacen. Ese es el propósito del Padre y ese es el propósito que te muestra que vas en la dirección correcta. Si no hay oposición, ahí sí hay que preocuparnos. Si no pasa nada, hay que preocuparnos y preguntarle al Padre: ¿por qué no tengo oposición? ¿Qué pasa? Todo me está saliendo muy bien. Pero si empieza a haber oposición, vamos en la dirección correcta. Comparte, dale like y sigan compartiendo este video para que llegue a más vidas y más vidas conozcan la verdad y el propósito del Padre Eterno. Bendiciones. Shalom ubrajot.